Prédica número 2571, dada por el pastor Carlos Hostal el miércoles 20 de mayo del 2015. Continuación, libro de Santiago, amor al prójimo, ojo maligno versus el ojo del Señor. Así es que estamos en Santiago capítulo 2. No, sí, pero espérenme. 1. Regresemos. Solo vamos a leer lo que leímos la semana pasada. Santiago 1:26 a Santiago 2:13. Vamos a leer esa porción y todo esto son derivados de un solo principio, que es lo que explicamos la semana pasada. Se llama el juez injusto sentado en el trono del corazón. La Biblia le llama el ojo maligno a esta cosa en nosotros que se fija en lo que no debe y nunca ve lo que sí debe. Entonces estamos estudiando ese tema. El libro de Santiago es muy valioso para nosotros porque nos habla mucho acerca de nuestro desarrollo moral. Hemos aprendido que crecer en Cristo es dos procesos que se van dando al mismo tiempo. Número 1, por supuesto, Cristo, la verdad, tiene que ir creciendo en nosotros por dentro. Y para ello el Señor va ayudándonos a edificar toda esta serie de experiencias espirituales que Él compró para nosotros en la cruz del Calvario. Estas experiencias o estos escalones que vamos ascendiendo o este camino por el que vamos progresando, toda la Biblia se dedica a revelárnoslo. Se llama la medida de la estatura de la plenitud de Cristo en el libro de Efesios. Amén. El tabernáculo mosaico nos revela este camino, esta estatura, esta escalera. Las jornadas de Israel desde Egipto hasta Canaán nos revelan exactamente los mismos principios, los mismos patrones. Todo eso confirma que el propósito de la palabra escrita es revelarnos a la persona de la palabra viviente, el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y si en verdad amamos a Jesús como decimos que lo amamos, no podemos esperar el aprender algo nuevo de Él, el entender algo nuevo de Él, el conocer algo nuevo de Él. Amén. Para poder no solo ser felices con lo que estamos entendiendo, sino practicar más y más lo que Él quiere que practiquemos para irlo agradando más, irnos pareciendo más a Él, irnos acercando más a la meta de ser como Él. Pero necesitamos crecer por dentro en nuestra estatura espiritual. O más bien, Cristo en nosotros tiene que crecer por dentro, ¿verdad? Entonces, número 1, el Señor nos salva y nos da su preciosa sangre. Luego nos bautiza con su Espíritu Santo y fuego. Luego nos bautiza con la naturaleza de Cristo en las aguas. Luego nos enseña a orar y nos lleva a experimentar mundos en oración. Luego nos abre su palabra, empieza a revelarnos los principios de verdad que hay en su palabra. Luego forma en nosotros, pone en nosotros el celo, la fe, el deseo y la fortaleza para poder ser hacedores de la palabra. Amén. Y luego, por último, Él empieza a trabajar en nosotros de tal manera que nos lleva a un punto en donde nos rendimos por completo a Él. Lo amamos tanto y entendemos tanto de qué se trata todo esto, que llega un momento en donde decimos: toma posesión de cada molécula de mi ser. Amén. El espíritu no tiene moléculas, pues fibras. Lo que tenga, toma posesión de todo, quédate con todo, te lo rindo todo. Y lo hacemos a Él ser el Señor, amo, dueño, soberano y esposo celestial de nuestra vida. Y es allí donde nuestra voluntad y la suya son hechas una. Amén. Y su soberanía se establece de una manera completa en nosotros. A eso nos lleva este camino. Por eso, qué pena cuando nos satisface solo un poquito de religión, habiendo todo un mundo, ¿verdad?, que el Señor compró para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Sí? Sí. Cuando lo único que estamos buscando es un poquito de religión y de repente experimentamos todo el pocote que hay. Es increíble. Solo hay dos reacciones posibles, porque uno no puede permanecer neutral. Una es
ay, no me molesten, estoy contento donde estoy, gracias. Y le damos la espalda a todo este mundo que el Señor está tratando de abrir delante de nosotros. Pero hay otra reacción más feliz, que es: ¿dónde estaba esto todos estos años? Dénmelo, dénmelo. Amén. Así es que vamos creciendo por dentro. Cristo va creciendo en nosotros por dentro. Pero la segunda cosa en este proceso de crecer en Cristo es que Cristo en nosotros tiene que hacer algo con nosotros. Si Él efectivamente está creciendo en nosotros, algo va a cambiar en nosotros. Cristo en nosotros nos va a regenerar, transformar, convertir y conformar a su imagen. Va a empezar a cambiar nuestra conducta, nuestra conversación, nuestras actitudes. ¿Sí? Amén. Y vamos a empezar a reflejar más y más la naturaleza de Cristo por fuera. Entonces es imposible y es contradictorio a la vez el decir: estoy muy maduro por dentro, y que no haya un fruto visible por fuera. Amén. Ahí estaríamos como los fariseos. Ellos lo sabían todo, ¿verdad? Pero tenían todas las respuestas para todo el resto de la gente. Amén. Pero no podían hacer nada con sus actitudes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, Santiago se dedica mucho a nuestro, este otro lado se llama nuestro desarrollo moral o nuestro crecimiento moral. Es el tipo de acciones, de obras, de actitudes que el Señor espera ir viendo en nosotros a medida que Cristo va creciendo en nosotros. Santiago se dedica mucho a eso, ¿verdad? Y vamos a leer por dónde vamos, de Santiago 1:26 al 2:13. Y nos va enseñando qué debemos ser, qué no debemos hacer, cómo debemos actuar, cómo no debemos actuar. Pero todo esto parte de la condición del corazón humano. Así es que vamos a seguir elaborando un poco más acerca de este síndrome que se llama, en la versión antigua, la Reina Valera 60 no lo traduce así en ningún lado, excepto en Mateo, cuando dice: si tu ojo es malo, todo tu cuerpo va a estar en tinieblas. Pero en el resto de las instancias en donde en hebreo dice ojo maligno, aquí lo tradujeron envidia y lo tradujeron de otras maneras, ¿verdad? Pero la expresión está, ahí está. Ok, muy bien. Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua. Ahora, no nos detuvimos aquí con la lengüita, porque el capítulo 3 está especialmente dedicado a la lengua. Así es que dejamos la lengua para el capítulo 3. Y les voy a explicar que no solo tenemos una lengua en la boca, tenemos una lengua en cada dedo. Fíjate que me hizo, y fíjate que me dijo, y fíjate. Así es que eso suma 11 lenguas. Es por si dicen: no, yo ya no digo nada que no deba. Ajá, porque hoy en día los seres humanos ya no hablan, solo taipean, ¿verdad? ¿Ok? Así es que el capítulo 3 se dedica a sacar a luz nuestras 11 lenguas. Amén. Muy bien. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su una lengua y sus 10 dedos, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, sin valor. Solo es una forma, un formalismo. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Número 1, se llama amor al prójimo, y se llama darse a aquellos quienes no nos pueden recompensar de vuelta, de la misma manera como Cristo se dio a nosotros. Y para nosotros es completamente imposible recompensar de regreso al Señor Jesucristo. Pero eso sí, adquirimos una deuda desde ese día. Se llama no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. La deuda de amor.
Así es que número 1 es nuestro amor al prójimo, ¿verdad? Pero número 2, guardarse sin mancha del mundo. Eso es nuestro amor a Dios, pues. Y podemos decir que amamos a Dios con nuestras 11 lenguas. Y realmente no nos importa, pero ni un comino, si estamos agradándolo o no, con nuestras elecciones y nuestras acciones y nuestro camino. Entonces no amamos al Señor. Pero si lo amamos con todo el corazón, va a salir automático. Vamos a guardarnos sin mancha del mundo. Porque si a Dios no le gusta, a nosotros tampoco. Y lo amamos y queremos agradarlo. Amén. Bueno, capítulo 2, verso 1. Esto ya elaboramos la semana pasada, así es que por eso solo estoy leyendo de corrido. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Por eso estamos estudiando el famoso juez injusto que tenemos sentado en el trono del viejo corazón. Porque ese es el que juzga no conforme a la verdad ni conforme a la misericordia, ¿verdad? Sino todo lo contrario, siempre va a juzgar de acuerdo a sus propias conveniencias. ¿Ok? Muy bien. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y Él también tiene un plan para los ricos. En 1 de Timoteo 6:17 dice que Dios ha elegido a los ricos para que sean ricos en buenas obras. Por eso el libro de Proverbios dice: el pobre y el rico se encuentran, ambos los hizo Dios. Y Dios tiene un plan para ambos. ¿De acuerdo? Pero aquí está hablando, cuando habla de los ricos en esta porción, en el contexto del capítulo 2 de Santiago, está hablando de dejarnos apantallar por una apariencia, y a lo mejor, y es lo que describe aquí, esa apariencia no tiene ninguna naturaleza piadosa por dentro. Y ese es el problema con nuestro ojo maligno o el juez injusto que tenemos en el viejo corazón. Se va detrás de las apariencias y resulta que detrás de esa apariencia no había ninguna piedad y nada de Cristo, ¿verdad? Entonces, por cierto que Dios no está reprendiendo a unos y halagando a otros, ¿verdad? Ser ricos y ser pobres, eso no es ni una virtud ni una tragedia. ¿Sí? Simplemente es el plan maestro del Señor para cada quien. Pero Él está hablando de aquellos que por fuera son pompa y circunstancia y por dentro son todo lo que no están supuestos a hacer, ¿verdad? Entonces por eso dice, verso 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y el Señor Jesucristo dijo, por otro lado, con la misma medida con la que nosotros juzguemos, vamos a ser juzgados. Así es que si juzgamos sin misericordia, cuando estemos delante del tribunal de Cristo, la misericordia no va a estar entre Él y nosotros para defendernos. Amén. Por eso es tan importante aprender a saber qué hacer con el juez injusto que tenemos en el viejo corazón, mientras dejamos que el juez justo que se llama Jesucristo vaya creciendo en nuestro nuevo hombre, ¿verdad? Amén. Muy bien, vimos los detalles de esto la semana pasada. Y entonces
vamos a seguir hablando de la condición del corazón humano para entender de dónde deriva todo esto que nos está diciendo la palabra de Dios acá. Ahora, ven ustedes, yo ya no lo he oído tanto, pero antes sí oía yo mucho. Y es un error que se comete cuando uno no sabe estudiar su Biblia. A la gente se le olvida cuando lee un versículo o un capítulo o un libro de la Biblia, se le olvida que hay otros 65 libros para darle contexto a ese un libro. O hay otros 1000 capítulos para darle contexto a ese un capítulo, ¿verdad? Y a lo mejor ustedes han oído también que hay personas cristianas que creen que entonces ser rico es pecado y es impiedad, y ser pobre es sinónimo de santidad, ¿verdad? Tan es cierto eso, que por eso vemos otros grupos cristianos que, reaccionando a ese lado de la balanza que está completamente desbalanceado, se van al otro lado de la balanza que está completamente desbalanceado. Y entonces ser rico es sinónimo de tener estatura y madurez espiritual. Y no ser rico es sinónimo de ser un fracaso espiritual. Eso es falso. Amén. ¿Por qué no mejor nos mantenemos en el eje central de la balanza? Se llama la cruz de Cristo. Amén. Bueno, ¿de acuerdo? Así es que aquí tenemos. Nosotros tenemos el creyente. Bueno, aquí está el corazón del creyente, ¿verdad? Y a causa del pecado, pues nosotros le llamamos el viejo corazón, ¿verdad? Que está enviciado, ¿verdad? Viciado. Pero un día, este viejo corazón es incapaz de clamar a Dios. Este viejo corazón no quiere tener nada que ver con Dios. Este viejo corazón fue corrompido y viciado por la serpiente en persona en el jardín del Edén, y desde entonces el corazón humano está en este estado, en esta condición. Amén. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de tal manera amó Dios al mundo, que Jesucristo dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrajere. Así es que el Padre, por amor, empezó un día. Yo no sé cómo fue con ustedes. A algunos los empujó, a otros los jaloneó, a otros los agarró del pelo. Algo hizo con todos nosotros, pero cuando sentimos, nos encontramos a los pies de la cruz y vimos allí la sangre que fue derramada por nosotros en el Calvario, por puro amor. El viejo corazón no tiene ninguna capacidad para entender esas cosas. Nuestra salvación se la debemos al Señor. Él empezó todo este proceso. Amén. Él nos abrió los ojos. El Espíritu Santo nos convenció de pecado, nos dejó saber que necesitábamos salvación. El Padre nos puso delante al Hijo, nos abrió los ojos, entendimos que Él es el Salvador, el único que puede darnos redención. Le dijimos: Señor Jesús, sálvame. Y ese día el Señor Jesucristo, con su preciosa sangre, nos redimió de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Amén. Nos justificó. Y a partir de ese día, Dios hizo de caso como que nunca cometimos todo lo que hicimos antes de nuestra salvación. Amén. Y vino y con su sangre limpió un espacio dentro de nuestro viejo corazón, creó un nuevo corazón o un nuevo hombre, y el Señor Jesucristo vino a morar dentro de nosotros. Amén. Entonces, esta es la condición de un creyente salvo, pero de un creyente que apenas empieza su jornada. Porque no creo que sea la voluntad de Dios que el nuevo hombre se quede así de chiquitito para siempre. O sea, los primeros pasitos pues así son, pero tarde o temprano Cristo en nosotros tiene que crecer. Porque si este cuadro sigue siendo así 1 año después, 5 años después, 15 años después, 40 años después, vamos a seguir siendo los mismos niños inmaduros del día 1. Amén. Y Cristo en nosotros no habrá podido sojuzgar, poseer, conquistar, transformar el resto de nosotros si no dejamos que Él crezca. ¿Sí? Y ese es el estado de mucho creyente, especialmente si no entienden que Cristo no solo quiere crecer en nosotros,
puede crecer en nosotros, debe crecer en nosotros, amén, para irnos transformando. Entonces, tarde o temprano la gente lee su Biblia y dice, yo no debiera hacer lo que hago, tengo que empezar a esforzarme por cambiar esto. Tengo que empezar a esforzarme por cambiar esto otro. Les prometo que de esfuerzo en esfuerzo, tarde o temprano se aburren, se cansan, se desesperan. Amén, porque no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Y todo el tiempo, por estarse esforzando, descuidaron lo que sí les correspondía hacer, y esto es edificar su relación de amor con el Señor Jesucristo, para que Él pueda ir creciendo y Él nos pueda ir transformando. Amén. Pero mucha gente tira la toalla y terminan concluyendo, Dios no me ha cambiado hasta aquí, así es que ¿para qué voy a seguir intentándolo, verdad? Y entonces se meten en problemas serios. No, Señor, hay un camino para que Cristo crezca en nosotros. Ahora, agrandemos el nuevo corazón y a Cristo en nosotros, ¿verdad? El viejo corazón tiene un trono, ¿o es un trono? Sí. Y en el viejo corazón, en el trono del viejo corazón, tenemos sentado esta expresión la sacamos del libro de Eclesiastés, cuando dice que es mejor el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Espérenme, porque no es una silla reclinable, es un trono. Ahí está. Aunque en algunos está bien reclinado, el rey viejo y necio que no admite consejos. Entonces de ahí sacamos el término, el viejo necio, le decimos nosotros a ese señor que se llama, el mío se llama Carlitos. El suyo, usted ya sabe cómo se llama, no se haga. ¿Ok? Esta cosa que nos gobierna, ¿verdad? Esta cosa que nos gobierna, estamos estudiándola desde esta perspectiva. Esta cosa que nos gobierna es el juez con malos pensamientos, del que leímos aquí en Santiago. Esta cosa que nos gobierna es un juez injusto que está sentado en el trono. Y esta cosa que nos gobierna nos hace ver con el ojo equivocado. Por eso juzgamos de la manera equivocada. Vemos con el ojo equivocado. El domingo aprendimos algo fantástico. Tenemos 5 sentidos en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Ahí tienen el diagrama y hay 3 volúmenes a la venta allá en la librería que hablan de este tema: la voluntad humana, el corazón humano y los 5 sentidos en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. ¿De acuerdo? Para todo aquel que quiera aprender mejor. Pero el doctor Gottwald nos explicó cómo es que estamos casados con esta apreciación equivocada que sale de nuestros 5 sentidos cuando estos no están puestos bajo la soberanía de Cristo, ¿verdad? No vemos no vemos lo que debemos y estamos viendo todo el tiempo lo que no debemos. Y así con el resto de nuestros sentidos. Bueno, este ojo es lo que se llama el ojo maligno. Si tienen una Biblia Reina Valera versión 1909 o una King James, si leen inglés, ahí van a encontrar, váyanse a su concordancia y ahí van a encontrar el ojo maligno a todo color. Amén. Ese es lo que se llama el ojo maligno. Es esa cosa que nos hace siempre estarle viendo los errores a los demás y siempre estar sacando conclusiones, ¿verdad? Por abierto que esté ese ojo, a ese ojo le es imposible ver de manera introspectiva y empezar a descubrir los errores que yo estoy cometiendo. Entonces al rato yo soy el único santo del grupo, ¿verdad? El resto son unos pecadores. Porque no tengo la capacidad para verme a mí mismo. Este es el par de ojos que tenían abiertos los fariseos. Y Jesús les dijo, ustedes son ciegos, guías de ciegos, ¿verdad? Y vamos a ver a ver si llegamos hasta ahí, una instancia muy interesante en donde le dijeron a Jesús, ¿qué? Estás diciendo que nosotros también somos ciegos. Y viene Jesús y les dice, miren, porque andan diciendo que miran, tienen pecado. Si dijeran que son ciegos, entonces no tendrían pecado. O sea, si admitieran su estado, no tendrían pecado, pero porque están justificándose. Y un buen fariseo es aquel que conoce los defectos de todo
el mundo, pero es incapaz de ver los suyos propios. Esos son los mejores fariseos. Amén. Eso es porque no importa cuán piadosos se veían por fuera y cuán estrictos eran en la observancia de todo su sistema ceremonial, si tenemos un viejo hombre y un ojo maligno, estamos en malas condiciones, no importa cómo nos veamos por fuera. Por eso dice, la religión del tal es vana, pues, ¿verdad? No es nada, solo es una forma. Pero cuando Cristo llega al corazón, el Señor Jesucristo, Él busca destronar, así se dice, destronar, suena chistoso, al yo del trono. El nuevo corazón también es un trono o tiene un trono y ahí está Cristo en nosotros. El problema es, como les digo, si nuestro cuadro todavía es este es el viejo hombre, este somos nosotros. Y Cristo en nosotros todavía tiene este tamaño. Miren qué cosa, porque, o sea, no vamos a decir que esta persona no es salva, porque sí es, pero qué contradictorio, porque vive juzgando a los demás, vive criticando a todo el mundo, se vive justificando a sí mismo, nunca puede ver dónde está fallando ella, ¿verdad? Y entonces la gente dice, pero es cristiana, ¿cómo puede ser? Bueno, es que este es el cuadro, pues, ¿verdad? Este trono está demasiado débil en comparación a este trono. Y este ojo está demasiado cerradito en comparación a este ojo. Pero cuando dejamos que Cristo crezca en nosotros, Él tiene otro ojo. Dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Amén. Pero dice, si tu ojo es malo, todo tu cuerpo va a estar en tinieblas. Amén. El Señor Jesucristo viene a conquistar esto, a cerrarnos este ojo y a abrirnos el ojo correcto, los ojos correctos para que veamos como Él mira. Amén. Entonces, la semana pasada estuvimos estudiando un poco la naturaleza del ojo maligno, vimos todas las citas y hoy voy a darles otras citas acerca de cómo el Señor nos amonesta a no estar juzgando a los demás. Juzgar a los demás es pasarlos por nuestra propia balanza carnal. Y si nosotros nos ponemos en un platillo de la balanza y ponemos a los demás en el otro, adivinen quién va a ganar siempre. Si estamos juzgando partiendo de este cuadro, ¿verdad? ¿Lo ven? Bueno, entonces, vamos a ver, Mateo 7 del 1 al 5. Mateo 7 del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados. Como dicen por allí, ¿qué parte de no entendemos? Pero ¿por qué somos tan juzgones? Es que está tan arraigado en nosotros, es tan natural, sale automático. Porque todavía estamos en proceso de conquista, ¿verdad? Dejando que el Señor conquiste este cuadro de aquí. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y es más delicado y eternamente peligroso de lo que nos imaginamos. Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Eso va a ser cuando estemos delante del tribunal de Cristo. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la paja que está en tu propio ojo? Ahora oigan esto. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Ahora, si tuviéramos, sí la tenemos. ¿Qué significa una viga en el ojo? ¿Con cuánta claridad podemos ver si tenemos una viga en el ojo? Ese es el problema. No nos permite ver, ¿verdad? No nos permite ver. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Lo ven? Si no estamos lidiando nosotros con nuestro propio ojo maligno, ¿quiénes somos nosotros para ayudar a alguien más a lidiar con el suyo?
Así es que primero tenemos que lidiar con el nuestro. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, fue cuando resucitó que se lo dijo. Le dijo, Pedro, cuando tú una vez te hayas vuelto, entonces confirma a tus hermanos. La palabra vuelto es convertido. Le dijo, Pedro, yo te estoy llamando a ayudar a los demás, pero eso va a ocurrir hasta después que hayas hecho algo contigo mismo. Primero dedícate a convertirte tú. Primero conviértete tú. Entonces después ocúpate de convertir a los demás. Y hay gente que dice, pero ¿por qué mi familia no me hace caso cuando les hablo del Señor? Ahí tienen la respuesta. A lo mejor es porque no ven a Cristo en las actitudes, en las respuestas que damos, ¿sí? En las acciones. Bueno, ¿hasta qué verso les dije? 5, perfecto. ¿Lo ven? Ahí tenemos. Ahora vámonos, por favor, a Romanos 2 del 1 al 3. Romanos 2 del 1 al 3. Acuérdense, pues este ojo es el juez con malos pensamientos que tenemos sentado en el trono del viejo corazón. Romanos capítulo 2 del 1 al 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O piensas, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. El convertirnos en jueces no nos libra a nosotros de ser juzgados un día por el Señor, ¿verdad? ¿Sí? El trabajo de juzgar, ese le ha sido encomendado al Señor Jesucristo. Él es el único juez justo, así es que no nos toca juzgar en esos términos. Ahora espérense, no se me impacienten. Hay cosas que podemos y debemos juzgar nosotros, pero esto ocurre cuando Jesús en nosotros ha crecido. Entonces nos da la capacidad para juzgar conforme a la verdad, con misericordia, de la manera correcta y las cosas correctas. Amén. Romanos 14 del 1 al 19. Romanos 14 del 1 al 19. Romanos 14 del 1 al 19. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Hay dos mundos al caminar con el Señor. Un mundo se llama el mundo de lo absoluto. Hay cosas que son absolutas, no son negociables, blanco es blanco, negro es negro. Pero hay otro mundo que ya tiene que ver con el trato personal de Dios con cada uno. Y hay ciertas disciplinas que algunas personas necesitan más que otras para poder mantener bajo control su carne, por ejemplo. Eso es lo que la Biblia le llama culto voluntario. Entonces, si alguien sabe que le conviene y que necesita restringirse de ciertas cosas, pero ve que los demás no se restringen de esas cosas, a él no le toca juzgar a los otros que no se restringen y viceversa. Amén. En cosas de comer y ese tipo de cosas, esa es esa categoría que se llama culto voluntario. ¿De acuerdo? Entonces no tenemos por qué estarnos juzgando. Y porque a unos les ofende una cosa y a otros no les ofende, pero no hay una cita explícita para saber quién tiene razón y quién no la tiene, ay, pues dejen de ofenderse, dejen de juzgarse.
Dejen de señalarse. Amén. Ok. El Señor no dijo juzgarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues sí tenemos que juzgarnos a nosotros mismos, pero no al prójimo. Verso 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Quiere decir que a Dios lo que más le interesa es nuestra gratitud, no nuestra dieta. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Menospreciar es lo mismo que juzgar, nada más que es juicio pasivo, ¿verdad? Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Con quien tenemos que quedar bien es con aquel a quien vamos a tener que rendirle cuentas. Amén. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Lo ven? Eso sí es relativo, obviamente. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Perdón, no me había dado cuenta que esto te ofende. ¿De veras te ofende? Sí, me ofende. Entonces yo me voy a abstener por amor a ti, no porque a mí me ofenda. Pero no voy a juzgar, voy a amar. Y entonces yo voy a caminar la mía extra, voy a poner la otra mejilla. Si me quitan la capa, voy a darle también la túnica por amor. Amén. Ok. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pero si nos estamos quitando la vida porque unos comen y los otros no comen, a unos les ofende un día y a los otros no les ofende ese día, eso no es el reino de Dios. Amén. Ok, muy bien. 1 Corintios 4 del 1 al 5. Primera de Corintios 4 del 1 al 5. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Lo ven? Es que Dios no ve la acción, únicamente Dios ve qué generó esa acción. Ese era el conflicto de Job, ya lo hemos discutido. Job tenía tantas buenas acciones que un día Dios estaba listo para tratar con una actitud y Job dijo, pero ¿y entonces para qué me porté tan bien si Dios me paga con esta moneda? Es que la moraleja de esa historia es que a Dios no lo vamos a impresionar para nada con nuestras grandes obras si nuestra actitud no está bien. Amén. Entonces Dios anda detrás del corazón. Bueno, para decir de manera resumida la historia de Job, ¿verdad?
A ver, suficiente con eso, ¿ok? Creo que ya nos convencimos de que no nos toca juzgar, ¿verdad? Ahora hay ciertas cosas que sí nos pide el Señor juzgar, vamos a ver cuáles son, pero eso es posible cuando este es el cuadro en nosotros y Cristo ha crecido y sus ojos están abiertos en nosotros, ¿verdad? Bueno, hacemos a un lado el viejo corazón, ya me aburrí del viejo corazón, ya me aburrí de mi viejo necio y de mi ojo maligno y dediquémonos a este ahorita por un ratito. Dediquémonos a ese. Vamos a ver. Les voy a explicar algo. Vámonos por favor a Éxodo 25, verso 10. Éxodo 25, 10. Vamos a leer del verso 10 al verso 22. Éxodo 25, del 10 al 22. En el tabernáculo mosaico, el trono de Dios, ¿cuál mueble dirían ustedes que es? El arca del pacto y el propiciatorio, ¿verdad? De hecho, al propiciatorio en la Biblia King James le llaman el asiento de la misericordia. Y 2 veces creo que es. Al arca le llaman explícitamente el estrado de los pies de Dios, ¿verdad? Ok. Pero el trono es esa arca. Así es que vamos a dibujar el arca. Hoy no se las voy a hacer en perspectiva. Se las voy a dibujar así de frente. Aquí están los querubines, ¿verdad? Con sus 4 alas. Ok, y aquí están las caras de los querubines, viendo hacia adentro, viéndose el uno al otro. Algo así. Y la gloria de Dios, pues, era acá, debajo de las alas de los querubines, que se posaba, se manifestaba. La gloria Shekinah o Shejina de Dios estaba aquí adentro. Y la gloria Kabodo, la gloria exaltada de Dios, era la que se manifestaba acá sobre el arca y el propiciatorio. Ese era el trono de Dios, ¿verdad? O así es como quedó representado el trono de Dios en el tabernáculo mosaico. Entonces leamos. Dice, Éxodo 25 del 10 al 22. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro. Este es todo un principio. Por dentro y por fuera. El Señor no solo quiere vernos cubiertos de oro por fuera. El Señor no quiere solo vernos cubiertos de oro por dentro. Amén. Por dentro y por fuera. El arca estaba hecha de madera de acacia que representa, pues en primera instancia representa la humanidad de Cristo, ¿verdad? El lado humano, y el oro representa su lado divino. Pero puesto que nosotros estamos siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu, también la madera de acacia representa nuestra humanidad, que debe quedar prácticamente desaparecida detrás de la naturaleza de Cristo, por dentro y por fuera. Amén. Muy bien. Y harás sobre ella una cornisa o una corona de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas. 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Bueno, no, hasta de frente también. Pero aquí había un anillo, aquí otro, y entonces la atravesaban con 2 barras, y así 4, en este caso, 4 levitas llevaban 4 cuatitas llevaban sobre sus hombros el arca, ¿verdad? Versículo 13, harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y allá adentro estaban las tablas rotas de la ley mosaica, allá adentro estaba la urna con maná, y allá adentro estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio.
Esa es la cubierta del arca. Aparte era el cofre o el arca y aparte era la cubierta del arca. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. De allí me declararé a ti. Acá, de entre los 2 querubines, acá. ¿Sí? La palabra declararé significa fijar una cita. La palabra declarar significa fijar una cita. Significa reunirse en un tiempo establecido. Significa dirigir en cierta posición. Significa comprometerse para el matrimonio. Pero ¿saben qué significa también esta palabra? Citar a juicio. Citar a juicio. En otras palabras, lo que está diciendo es desde aquí que ustedes van a conocer mis juicios o mis veredictos. Es desde aquí que los voy a juzgar. Eso es lo que está diciendo el Señor. Es desde aquí que los voy a juzgar. ¿De acuerdo? Ahora eso como que no nos conviene, ¿verdad? Cuando hemos roto la ley moral de Dios y cuando nos hemos rebelado a la autoridad que Dios establece y cuando hemos menospreciado el maná o la manera como Dios ha elegido sustentarnos, especialmente durante los valles o desiertos de la vida. Amén. Pero luego, en Levítico capítulo 16 explican cómo una vez al año, el día de la expiación, el sacerdote tenía que venir y ofrecer primero un becerro por sus propios pecados, transgresiones, pecados, ofensas. Y el sacerdote ofrecía este becerro en el altar de bronce, que es el que está a la entrada del tabernáculo, a los pies, ¿verdad?, de la estatura de Cristo. Él degollaba el becerro y traía esta sangre en un recipiente y entraba con esa sangre al lugar santísimo. Por supuesto, su incensario traía incienso doblemente molido ese día. Entonces se llenaba el lugar santísimo con la nube de gloria y el sacerdote venía y se paraba atrás del arca en dirección al velo o en dirección a la entrada y rociaba 7 veces esa sangre sobre el propiciatorio, ¿verdad? Salía y entonces, después de haber hecho expiación por sus propios pecados, qué maravilla que hoy tenemos un sumo sacerdote que no necesita primero ofrecer un sacrificio por sus pecados, porque nuestro sumo sacerdote no tiene pecado. Él es el Cordero limpio, sin mancha, el Señor Jesucristo, perfecto. Amén. Gracias a Dios por nuestro amado Señor Jesucristo. Pero después salía y entonces ahora está listo para ofrecer un sacrificio por los pecados de la gente. Entonces aquí eran 2 cabritas las que utilizaban. Echaban suerte sobre las 2 cabritas y la cabrita sobre la cual caía la suerte por Jehová era la que degollaban en el altar de bronce y la sangre de esa cabrita la llevaban en un recipiente al lugar santísimo y nuevamente rociaban esa sangre sobre el propiciatorio. ¿De acuerdo? Esa era la cabrita por Jehová. Y la otra cabrita le caía la suerte. En nuestra Biblia dice por Azazel. Les cuento que Azazel no es un nombre propio. Azazel simplemente significa el cabro de la expiación, ¿verdad? Y yo he oído cada cosa en cuanto a Azazel que mejor ni les cuento, ¿verdad? Cuando no entendemos bien nuestra Biblia. Simplemente le caía la suerte de ser el macho cabrío de la expiación. Entonces los sacerdotes confesaban las
ofensas de todo el pueblo sobre ese animalito, y había una persona designada para conducir ese animalito al desierto y dejar que se perdiera. Una figura de cómo cuando le confesamos nuestros pecados al Señor, Él lleva nuestros pecados tras las espaldas de Dios al mar del olvido, y Dios ya no se acuerda más de aquellos pecados que le hemos confesado. Amén. Pero miren lo que hacían. Este es el asiento del juicio de Dios. Es de allí que Dios le daba a conocer sus juicios o sus veredictos al pueblo de Israel. Pero lo primero que Dios le pidió a los israelitas hacer era prácticamente cubrir con sangre todo este propiciatorio. Todo este propiciatorio. Amén. Todo. Entonces, dibujemos el ojo del Señor aquí. Yo no sé si tiene pestañas el ojo del Señor, pero ese es el ojo del Señor. Entonces viene el Señor y cuando ve a su pueblo, ¿qué ve? Lo primero que ve es la sangre de la misericordia o la sangre de la expiación. Es lo primero que ve. Es lo primero que ve. Entonces, ¿cómo ven los ojos del Señor? Toda la vida ven a través de un lente de misericordia. Amén. A través de un lente de misericordia. Cuando Él tiene que ser movido a manifestar sus justos juicios, es porque, no voy a decir que la misericordia se agote, pero créanme que hay gente que la agota. Y este mundo va camino a agotarla. Amén. O sea, si Dios tiene que juzgar a alguien del lado de la ira con severidad, es porque trató por lo menos 1000 veces de atraer a la persona del lado de la misericordia y de ayudar a la persona del lado de la misericordia a reaccionar, para confesar, arrepentirse y volverse de sus malos caminos. Amén. Pero Dios ve a través de este lente de misericordia porque ve a través de la sangre. Ve a través de la sangre. ¿Lo ven? Así es como el Señor ve, así es como el Señor juzga. Entonces, vámonos a Apocalipsis capítulo 3. Espérenme. Antes probablemente quiero Isaías. Déjenme ver si quiero Isaías. No, Isaías lo voy a hacer dentro de un momentito. Vámonos a Apocalipsis capítulo 3 les dije, ¿verdad? Apocalipsis 3. Apocalipsis capítulo 3. Verso 14. La iglesia de la Odisea, o la iglesia que se convirtió en el mejor fariseo de la comarca. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, eso es muy serio. Los únicos otros que leo yo en la Biblia que Dios vomitó, pues que la tierra vomitó, fueron a los habitantes de la tierra de Canaán, ¿verdad? Verso 17. Porque tú dices, en otras palabras, el ojo del viejo corazón, cuando ve de manera introspectiva, solo ve perfección, ¿verdad? Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Dice, y no sabes. O sea, tienes abierto el ojo equivocado. Y cuando te juzgas a ti mismo sacas 120 puntos. ¿Verdad? Pero dice, es obvio que tienes cerrado el ojo correcto, porque no ves lo que yo estoy viendo. No ves lo que yo estoy viendo. Su pecado no es ser desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Les cuento que eso somos todos. Amén, ya lo hemos definido y todo. Su pecado es no ver, no ser capaz de ver. Entonces dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego,
La palabra de Dios nos va a abrir el ojo correcto. Dice, para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esas no son las vestiduras de salvación, eso lo hemos estudiado por años. Esas son las vestiduras de los reyes y sacerdotes, o sea, de la gente que ora. Entonces, te aconsejo empezar a familiarizarte un poquito con mi verdad. Te aconsejo empezar a orar, ¿verdad? Y dice, y número 3 dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. La palabra colirio en hebreo es kelurit y colurión en griego simplemente significa vamos a ver, un cataplasma, una torta, algo que tiene que haber sobre los ojos. Unge tus ojos con colirio. ¿Cuál creen ustedes que es el colirio al que se está refiriendo? La sangre de la misericordia, la sangre de la expiación, ¿sí? ¿Cómo obtenemos la sangre de misericordia para nosotros mismos? Sino viendo nuestra falta y arrepintiéndonos y pidiéndole al Señor que nos limpie. Entonces llega su sangre a todo nuestro ser, incluyendo nuestro ojo. Y entonces ahora ya tenemos colirio en nuestro ojo. Entonces ahora ya podemos ver nosotros con claridad qué somos, qué nos falta, pero podemos ver también a los demás como los ve el Señor. Y nuestro trabajo cuando vemos a los demás no es juzgarlos y condenarlos. Nuestro trabajo es verlos a través de la sangre de la misericordia, entendiendo que Dios los ama y Jesús murió por ellos también. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos a enderezarle y a enderezarse y a ver lo que no están viendo? ¿Lo ven? Unge tus ojos con colirio es vean como Dios los ve. ¿Y cómo nos ve el Señor sino con ojos de misericordia? Amén, amén. ¿Lo ven? Así es como Dios espera que nosotros veamos a los demás. Y esos ojos nos van a ayudar a vernos a nosotros mismos de la manera correcta. Muy bien. ¿Cómo nos ve el Señor? Isaías, vámonos por favor a Isaías 42 del 19 al 21. Miren los ojos del Señor Jesucristo. Isaías 42 del 19 al 21. Está hablando de su siervo, el Señor Jesucristo. ¿Lo tienen? Esto quiero que lo vean con todos sus ojos, los de adentro y los de afuera. Isaías 42, 19 dice, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Y luego dice, tiene que estar hablando del verbo, porque dice, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Y la ley se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Cómo engrandeció Dios la ley haciéndola hombre y haciéndola habitar entre nosotros. Amén. Está hablando de Jesús. ¿Y cómo es Jesús? Es ciego y sordo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Cuando ve nuestras faltas, si estamos confesándolas y arrepintiéndonos, ¿no las ve? Las ve, pero no las ve. Las ve a través de la sangre de la misericordia. Y si la sangre está allí, la falta no está allí. Entonces no la ve. No la ve. Es ciego. ¿Qué lo enceguece? La sangre de la misericordia, la sangre de la expiación. ¿Qué puso la sangre allí? Mi arrepentimiento, mi confesión. Amén, amén. Entonces él no ve. Y dice, esto me encanta, ¿quién es sordo sino mi siervo? Quiere decir que el Señor no escucha nuestras quejas, nuestras murmuraciones, nuestras alegatas cuando nos quejamos porque somos ignorantes
Amén. El Señor no lo escucha. ¿Qué escucha el Señor? Cuando con toda la sinceridad de nuestro corazón decimos: Señor, ayúdame a caminar porque yo no puedo. Señor, levántame porque soy débil. Señor, llévame a donde tú quieras llevarme. Arrástrame, jálame, agárrame del pelo. Mira qué haces conmigo, pero ayúdame. Eso sí lo escucha el Señor. Amén. Pero nuestras quejas cuando el camino se pone difícil, esas no las escucha, porque ya ganaron estas otras palabras sinceras que dijimos en nuestro cuarto de oración, cuando le dijimos: no me hagas caso cuando yo me queje, no me hagas caso cuando yo rebuzne. Señor, lo voy a hacer porque soy imperfecto, soy humano, pero Señor, sí quiero ser todo lo que tú quieres que yo sea. Eso sí lo oye el Señor. Así es que llénense de esperanza. El Señor es sordo a todas las tonteras que decimos, y el Señor es ciego a todas nuestras faltas cuando estas están bajo la sangre. Amén. Hey. Ahora queremos ser como Cristo, como espera el Señor que seamos nosotros con los demás. No le hagan caso a los rebuznos de la gente. Ya sé qué está diciendo, solo los burros rebuznan. Bueno, y eso somos todos nosotros hasta que el Señor nos compone, ¿no? ¿Cierto o no? Y un rebuzno, y de repente esa persona ya es indigna de mi amistad y de mi tiempo. Yo no le voy a poner atención a esa persona porque rebuznó una vez. No, Señor. La Biblia nos manda a amar al prójimo como Jesús nos amó a nosotros. Y si Él es sordo a nuestros rebuznos, espera que nosotros seamos sordos a los rebuznos de los demás. Y si Él es ciego a nuestras torpezas, porque a la par estamos arrepintiéndonos y pidiéndole perdón, ¿quiénes somos nosotros para tener los ojos del juicio con malos pensamientos abiertos hacia los demás y juzgar a todo el mundo? ¿Lo ven? Amén. ¡Hey! Gracias, Jesús. Amén. Amén. Oigan esto, hay más con relación a los ojos del Señor Jesucristo. Isaías 11, verso 1 vamos a ver, al 5. Isaías 11 del 1 al 5. Isaías 11 del 1 al 5. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Alegue todo lo que quiera. El Señor ve el corazón. Ahora no estoy dando licencia para alegar, porque en una de esas le gusta y se mete en problemas. Sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Amén. Gracias a Dios. Ahora oigan esto, la palabra expiación es la palabra hebrea kafar. De hecho, al propiciatorio le llaman keporet en hebreo, que viene de kafar. Y de aquí pues se derivan palabras, hay una que se llama kofer, que pues es la misma, ¿verdad? Viene de kafar. La palabra kofer, ¿saben qué significa entre otras cosas? Significa soborno, dar mordida. Creo que en esos tiempos no le llamaban así. Soborno. ¿Por qué? ¿Qué hace el soborno? Dele soborne a alguien que vio lo que usted hizo. ¿Y qué ocurre de manera mágica? En el instante en el que recibe el obsequio en su mano. Yo no vi nada. ¿Qué hace el soborno?
Cierra los ojos a la falta cometida. Y la palabra expiación significa soborno. Cierra los ojos a la falta cometida. ¡Hey! ¡Hey! Gracias, Jesús. Oigan esto. Primera de Samuel 12, del 1 al 3. Primera de Samuel 12, del 1 al 3. Solo les voy a enseñar dónde aparece Cofer. Primera de Samuel 12, del 1 al 3. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho, soborno, cofer, para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. El soborno ciega los ojos, cierra los ojos. Y dice aquí Samuel: yo no he tomado soborno de ninguno de ustedes para que me cierren los ojos. Y Dios lo levantó a él para juzgar a Israel antes de que, bueno, ya no había jueces, ¿verdad? A él le tocó ungir al primer rey, que fue a Saúl, y al segundo rey, que fue a David. Pero a él le tocó juzgar a Israel. Dice: yo no he aceptado soborno, yo no he dejado que ustedes me cierren los ojos, y yo sí he visto. Amén. Por lo tanto, he logrado juzgarlos justamente. ¿Por qué el viejo corazón no puede juzgar justamente a los demás? Porque tiene un velo que no lo deja ver. Ese velo lo puso Leviatán allí. Amén. Por eso no ve bien. Pero el nuevo hombre, el nuevo corazón, ¿por qué juzga con misericordia a los demás? Porque está la sangre de la expiación cerrando los ojos del juicio y abriendo los ojos del amor. Amén. El amor que perdona, el amor que olvida, ¿sí? Abriendo los ojos del amor para que veamos con amor a los demás. Es la sangre de Cristo. Por eso dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Si la sangre de la expiación está sobre mí, yo voy a tener esa sangre sobre mis ojos para poder ser misericordioso con los demás, ¿verdad? Y siempre hay fariseos que dicen: entonces vas a estar de acuerdo con el pecado de los demás y vas a celebrarles su pecado. Dios nunca, ¿cuándo nos ha celebrado Dios a nosotros nuestro pecado? Pero ¿cuándo ha dejado de ser misericordioso? Mientras busquemos agradarlo y busquemos arrepentirnos cuando vemos nuestra falta. ¿Lo ven? ¿Ven cuán jueces, cuán injustos somos nosotros como jueces? Somos inmisericordias con los demás. Pero cuando se trata de nosotros queremos toda la misericordia del mundo, ¿verdad? Amén. Esa es una señal de que nuestro nuevo hombre está todavía gobernando sobre nosotros. Necesitamos dejar, nuestro viejo hombre está gobernando sobre nosotros. Necesitamos dejar que Cristo en nosotros crezca un poco más. Amén. Para que podamos juzgar como Cristo. Bueno, ya no me va a dar tiempo de decirles todas las cosas que sí somos capaces de juzgar cuando Cristo crece en nosotros. Pero la próxima semana les voy a decir qué cosas sí espera el Señor que juzguemos. La única manera como podemos juzgarlas es porque hemos ungido nuestros ojos con colirio. Cristo, el juez justo, ha crecido en nosotros. Entonces somos capaces de juzgar un montón de cosas que sí nos toca, Dios nos pide juzgar, pero es muy diferente a los otros casos que ya vimos. Amén. Entonces, déjenme ver qué más les doy. Yo creo que ya terminé. ¿Aprendimos algo? Bueno, gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Hay un par de cosas más, pero creo que es suficiente. La otra semana terminamos con esto, ¿sí? Pero ese es todo el asunto. Esto resume lo que el profeta Samuel lo que Santiago está diciendo, lo que tengo en Samuel abierta mi Biblia, lo que Santiago está diciéndonos, de dónde se derivan todas esas cosas que Santiago está señalando y dice: esto tiene que cambiar, esto tiene que mejorar. Se deriva de que tenemos a un rey viejo y necio que no admite consejos, sentado en el trono, que tiene un ojote abierto, que es experto en señalarle las faltas a los demás y es completamente incapaz de verse a sí mismo. Amén. Amén.
es detrás de ese que anda el Señor en nosotros, ¿sí? Pero cuando Él crece y la sangre de misericordia nos tiene cubiertos, tenemos el ojo correcto para ver como Él ve y para vernos a nosotros mismos como Él nos ve y para juzgar las cosas que nos toca juzgar, que vamos a ver la otra semana. Amén. Bueno, gracias a Dios.